Bienvenidos a un nuevo encuentro en estos diálogos sobre el Bicentenario, en torno al Bicentenario, a propósito del Bicentenario, quizás con pretexto del Bicentenario. Estamos en el aula magna de la Universidad Católica del Uruguay, un sitio polifuncional. Aquí se reciben los alumnos, aquí vienen los padres a ver recibir a sus hijos, aquí se oficia misa y hoy es el sitio que nos recibe para este nuevo encuentro, este nuevo diálogo. Ya les vamos a decir cuál es el tema de hoy, pero primero me gustaría presentar a quienes nos honran con su presencia, con su compañía docta en esta jornada. La profesora Marta Canessa, profesora de Historia, historiadora, autora de uno de los libros más lindos sobre Montevideo, la que nos enseñó que Montevideo era una ciudad carcomida, la ciudad vieja de Montevideo carcomida. Recuerdo el impacto de ese adjetivo, tomar conciencia y volver a ir a verla, y descubrir esa ciudad escondida que tú conoces. Yo creo que te conoces cada casa, ¿no, Marta? Sí, más o menos, y cada vez lloro más, Sí. porque cada vez está más rota. Cada vez está más rota, Eso pero a no su es... vez crece, ¿no? Sí, pero crece, no crece bien. ¿Hacemos un día un programa sobre Montevideo exclusivo? Sí, ¿cómo no? No el de hoy, otro. Con gusto. Está también acompañándonos el licenciado y también historiador Daniel Corvo, que se ha especializado mucho en historia reciente y que refunfuñó un poco para venir, no se crean. Dijo, historia reciente estoy más empapado, pero como buen discípulo y ayudante de Pibel Devoto que supo ser durante tantos años, no precisa siquiera repasar papeles para hablar muy bien del Montevideo colonial. Gracias, Daniel, por tu presencia y por recordarme nuestros años juntos en facultad, cuando éramos jóvenes intrépidos y ya nos encantaba la historia. Me tiro poesía. A mí la poesía, ¿cómo te acordás de eso, Tu primer artículo sobre Liber Falco. Qué bueno. Hicimos una revista, que conste. Bueno. Como todos los estudiantes universitarios están obligados a hacer, una revista. Exacto. Y es cierto, yo escribí sobre poesía. Se ve que ya se me notaba la mezcla de las cosas. A ambos muchísimas gracias. Estamos aquí hoy para hablar de un tema en el que yo les voy a proponer que nos desmarquemos de los lugares habituales. En este bicentenario se va a repasar muchísimo cada uno de los hechos históricos de ese año 11, tan rico, tan fermental, tan decisivo, y por algo se ha elegido como el año del bicentenario. Pero yo les voy a pedir algo así como lo que hacen las cámaras, ¿no? Que la corran un poco y nos permitan ver quizás el sitio menos visible, o por lo menos verlo desde dentro cuando estamos acostumbrados a ver a lo lejos las murallas y decir, ahí adentro de Montevideo están encerrados los realistas, los que se oponen a la revolución, los que son fieles a la corona, vamos a llamarles genéricamente los españoles. Los libros de historia suelen marcar eso y suelen decir, estuvieron sitiados, recordamos fundamentalmente dos ocasiones, siempre por tropas revolucionarias artiguistas con las tropas que enviaba a Buenos Aires como epicentro de la revolución. En el año 11 por unos breves meses, algo que termina cuando el éxodo se retira y se apartan de territorio oriental y Montevideo vuelve a abrir sus puertas. Cuando el éxodo retorna, la vuelven a sitiar desde el año 12 hasta el 14. Cuando termina ese sitio, Artigas ya no está porque en el interín ha crecido políticamente y ha comenzado a enfrentar también a Buenos Aires, pero para Buenos Aires es un cambio de situación política, para Montevideo no es un cambio en la vida cotidiana. Siguen sitiados, siguen sin pan, siguen sin harina, siguen con hambre, siguen con bombardeos. Hoy quiero que veamos para dentro de las murallas. Marta, ¿es correcto decir dos sitios? No, para mí, en realidad, de hecho, siempre se habla de dos sitios, ¿no? El primero que pone Artigas después de las piedras, en 1811, y el de 1812 también, el de Culta, y Artigas y... El de Culta, es cierto. Y Rivera. Bueno, en la fuerza, la verdad que fueron las fuerzas orientales siempre las dos veces las primeras. ¿Por qué dices de Artigas y Rivera? Una mujer que ha escrito un precioso libro sobre Rivera, que puntualiza Rivera está ahí, me gusta el detalle, a ver. Y bueno, porque Rivera estaba ahí, porque Rivera, vamos para el tercer sitio, Rivera ganó Guayabo. Perfecto. ¿Ah? Entonces, para aclarar la cuestión, es decir, después que cuando se entrega la plaza, Vigodet entrega la plaza de Montevideo a Alvear,
en el segundo sitio. Alvear no hace honor a las capitulaciones que habían establecido. Toman la plaza y toman como si fuera Montevideo, incluso lo llegan a decir, Montevideo no es un puerto, Montevideo es la rada. La rada. Es solamente una rada. Es decir, cuando protesta Salazar, que todavía estaba de comandante Comandante del del apostadero naval español, él protesta a raíz de esa cuestión. Y le dice, yo soy el jefe del apostadero, hay que nombrar en todo caso un nuevo jefe del apostadero, y entonces le dice apostadero, el apostadero va a estar en Buenos Aires. Lo vamos a cambiar. El apostadero es de Buenos Aires, dice. Montevideo es una rada, el puerto es una rada. Y ahí estaba el destino. Y bueno, fue de tal manera que las fuerzas artiguistas se retiran y empiezan a atacar. Es decir, Otorgués queda alrededor de las piedras y dando vueltas, Culta también, y tienen varios encontronazos fuertes, y Montevideo está prácticamente como sitiada, pese a que no es ya un sitio formal como los dos anteriores de los que vamos a hablar. Y después de la victoria de Guayabos de Rivera, es cuando se decide el gobierno argentino decirle a Alvear, bueno, se acabó la historia, entregamos la plaza. Y ahí recién reciben la plaza los orientales, recién en ese momento, ¿no? La historiografía uruguaya ha insistido siempre en que el triunfo de Guayabos fue decisivo para la entrega de la plaza de Montevideo. ¿Cierto? En historiografía española yo me he encontrado un detalle que por supuesto tenemos que volver a reconsiderarlo y verlo si no es determinante también, y es que Buenos Aires ya sabía que la expedición de reconquista de Morillo era inminente, con lo cual aparentemente a lo que siempre le achacamos a Buenos Aires y le reprochamos, ¿no?, respecto a la revolución artiguista, habría que reprocharle que al parecer también dijo, desalojemos esta zona, y si es cierto que viene Morillo a reconquistar en nombre de Fernando VII, desalojemos esto, que se encargue Artigas de esta primera no lo creo. ¿Hay algún libro reciente español que lo dice? Por lo menos He tendríamos que estado considerarlo. leyendo los documentos en Uruguay. Y no. ¿Te parece que no? Entonces no. Es como dice el gran filósofo, Ricoeur. Sí, por Ricoeur. La unidad de la historia es el documento. Sin documento no hay historia, hay invento. O manipulación de la historia. Estoy muy de acuerdo con la profesora. Sí. Creo que una de las debilidades tal vez que ha tenido en ciertas etapas, en ciertos episodios la historiografía uruguaya es olvidarse la centralidad del documento, ¿verdad? Es decir, al hacer filosofía sin, digamos, las pruebas documentales. De manera que, obviamente que el documento siempre uno va a él con las preguntas de su tiempo, y por lo tanto un documento dice muchas cosas, según quien le pregunte, según el interés evidentemente de quien va sobre ese documento, pero en definitiva el documento es un elemento troncal, me parece, en la reconstrucción, digamos, de un tiempo histórico que siempre nos es esquivo. Sí. Ahora, es esquivo porque se nos escapa. Siempre se nos escapa. Pero eso es lo notable de Ricoeur, cuando trae la idea, no sé si está muy difícil, pero la idea socrática aristotélica de que cuando daban un ejemplo, es decir, la pintura de un animal es un animal y algo más. La representación de algo más. Claro. Es la representación de algo menos, porque a veces los textos de historia, es decir, le quitan la vida. Le quitan la vida. Aquí, ¿verdad? Entonces se trata a veces de una cuestión de museo casi. Exacto. ¿Verdad? De historia natural, donde hay un animal disecado, está la vida ahí disecada. Ahí está. Y esa no es la vida, es decir, lo difícil es acercarse a reconstruir la vitalidad de los hechos. ¿Y cómo se aburren con historias de ese tipo? Sí. El de los manuales. Sí. ¿Y quién le insuflaba hálito de vida? ¿Qué historiadores? Si tuvieras que decir alguno. A ver, los que reconstruyeron este periodo tan rico y tan complejo, ¿no?
con gente sitiada dentro de una ciudad amurallada donde Y bueno, le faltaban cosas, y sitiadores del otro lado también en Digo, andrajos y pagando el precio de bueno, una revolución muy el arriesgada. historiador, entre comillas, que trae mejor los datos, es Acuña de Figueroa. Pese que Acuña de Figueroa, porque estuvo, como estaba comentando, 40 años haciendo su trabajo sobre el sitio de Montevideo, y recopiló otras cosas y apuntes de su memoria, documentos de otros lados, tenía varias cosas, consulta con la Gaceta de Buenos Aires, es decir, toda una serie de informaciones, y además las propias, en donde a veces dice: lamento que no puedo decir quién era el que tan valiente hizo tal cosa, porque no me acuerdo el nombre, y tengo miedo, en fin, de quedar mal y nombrar a otro, o cosas por el estilo. Y claro, como fue un hombre que estuvo con los realistas hasta el final, incluso tuvo que irse a Río de Janeiro cuando entra Otorgués a la plaza. Y bueno, y estuvo en Río de Janeiro, en la corte, como corresponde, donde le dieron su trabajo y todo lo demás, no me acuerdo dónde era que trabajaba. Y bueno, y después regresa acá, y después seguro es un hombre que vive hasta 1862, así, con los avatares políticos de nuestro país y de la independencia y de toda esa forma de cómo nos hicimos, ¿no? Entre blancos y colorados. Él estuvo en todas. Él estuvo en todas. Y en todas tiene un verso, es una cosa fantástica, porque era muy gran verseador, ¿no? Era increíble. A mí me preocupa otra cosa que me parece muy interesante de esta etapa, ¿verdad? Porque es una etapa donde empieza a alumbrar una nueva realidad. Exacto. Y a veces para esa nueva realidad no hay palabras para nombrarlas. Y me parece que eso es uno de los problemas, ¿verdad? En la interpretación de los propios actores. Exacto. Que a veces usan un concepto, usan una palabra, y es la misma palabra para designar cosas distintas. Es decir, en el sentido de uno, esa palabra significa una cosa, pero para el otro ya está significando esa palabra otra. ¿En distinta. qué palabras estás pensando? Estoy pensando en la propia palabra libertad, claro, en la propia palabra soberanía, o en la propia palabra pueblo. Digamos, patria. empieza a tener connotaciones absolutamente diversas, porque es un momento de transición, ¿verdad? Donde unos están, digamos, anclados en una tradición, en una historia, en una realidad que está empezando digamos, a caerse, a desmoronarse, digamos, y empieza a alumbrarse una nueva realidad para la cual no hay palabras. Todavía no se inventaron las palabras para poder designar adecuadamente de qué se trata ese movimiento. Por eso genera tantas confusiones, ¿verdad? Tantas confusiones. Y no olvidemos que el sitio empieza a alumbrar, es decir, un nuevo acontecimiento. Empieza a aparecer, por ejemplo, un actor colectivo que hasta entonces, digamos, no haya aparecido en la historia uruguaya, que es el pueblo, ¿verdad? Es decir, empieza a existir como presencia real. Claro. Digamos, es decir, el primer sitio, el éxodo, ¿qué significa? Bueno, la aparición de ese actor que antes no había jugado un papel, ¿verdad? Y empieza entonces a vislumbrarse por primera vez la presencia de algo nuevo, algo naciente, que todavía no se sabe nombrar mucho, ¿verdad? Por eso es independencia, es libertad, es autonomía, ¿verdad? Y empieza obviamente a nacer eso nuevo sobre la base de algo viejo, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que la visión de Artigas, de donde trata digamos, de construir el principio de autoridad, de alguna manera viene de muy atrás. Claro. De muy atrás. Claro. Pensemos, por ejemplo, en los primeros momentos de la conquista de América, ¿verdad? Los primeros enclaves de colonización. Pensemos, tal vez, en Santa María la Antigua, pensemos en Cortés y México, digamos, allí, digamos, hay por primera vez el intento, digamos, en este continente de erigir una autoridad propia, ¿verdad? En ese momento hay una desobediencia, digamos, de las jerarquías, digamos, designadas desde España. Es el caso de Balboa, claro. Es el caso de Cortés,
Luego será el caso de Valdivia en Chile, ¿verdad? Exacto. Se da situación ya ahí con autorización real que se dan las elecciones en Paraguay. Pero entonces empieza a nacer, a vislumbrarse, digamos, de que en el Imperio Español, de alguna manera, hay dos autoridades. Una es el rey, claramente, ¿verdad? Y las autoridades que emanan del rey en una circunstancia normal. Pero claro que la conquista y colonización no es una circunstancia normal. Y claro que el comienzo de la revolución es una circunstancia poco normal también, ¿verdad? Y en esas circunstancias, cuando el rey no está presente, ¿verdad?, empieza a emanar el principio de que es la comunidad, en aquel caso de los conquistadores, ¿verdad?, conformando un municipio, tiene autoridad para nombrar gobernador. Y Claro. así es nombrado gobernador Balboa, así es nombrado Cortés, ¿verdad?, que quiere emanciparse de sus jerarquías inmediatas y quiere empezar el proceso de la conquista de México, y lo hace construyendo primero un pueblo, designándole cabildo, y el cabildo designándolo a él como capitán general para la actuación que va a realizar en México, ¿verdad? Es lo mismo que hace Valdivia en Chile, si se construye un cabildo, y el cabildo decide ante la circunstancia de la guerra civil que había digamos, tomado todo Perú, digamos, y donde tal vez el virrey ya no existía, y llegan noticias de que está muerto, entonces el cabildo le pide a Valdivia que se constituya en gobernador, ¿verdad? Y Valdivia resiste la designación, ¿verdad? No quiere ser designado, hay varias instancias hasta que el pueblo se lo impone y dice, bueno, es gobernador por elección del pueblo, ¿no? Eso es lo que Artigas retoma, es decir, la unidad, la base de la construcción de esa nueva realidad es los pueblos, ¿no? Los pueblos. Son las comunidades con sus municipios, autoridades comunales, las que tienen, ante la ausencia del rey, digamos, la capacidad de reasumir de el reasumir poder. la autoridad Y de sí, designar esa Ahora, es una en vieja el- cosa de las gobernador. leyes, de las Leyes leyes del de- rey, ¿no? Está bien claro, y bueno, y se va haciendo en las leyes de Indias, ¿no? Y en el caso específico de Montevideo, Ahora, en el caso... en el caso de los realistas, Sí. curiosamente, si bien de un lado pero hablando... Artigas apela a los pueblos, Montevideo también está apelando a su porción de soberanía para decir, yo no reconozco a esta junta, y a su vez fue lo que hizo. me amparo. O sea que están apelando al mismo principio, pero con dos criterios políticos Claro. opuestos. Que al principio sí fue una cosa realmente cierta, y que después las circunstancias lo fueron dando vuelta, y yo creo que Artigas nunca pensó siempre pensó en la autonomía y la independencia. Mirá, Desde el principio. sí, yo creo que sí, porque él era un hombre formado, como sabemos que fue formado en el campo, es decir, conociendo sus problemas y formando parte además de todo un sistema, diríamos, organizado de contrabando de ganado para el Brasil. Diríamos, todas esas cosas que la leyenda negra acentúa en forma miserable, pero son ciertas, sin ponerle todo lo que le agregan además. Y fue un muchacho divertido. No tenemos que Juventud pensarlo, azarosa, como porque decían los realmente libros. fue una juventud muy azarosa. Él muy temprano de su casa se fue, es decir, su padre le tenía confianza, pero no tanta, porque cuando hace testamento, Martín Artigas, lo que hace es la albacea, que nombra a la albacea a la hija, a Martina. Y no le... ¿No? Pues claro, porque además José estaba por toda la campaña, por todos lados. Rodeado Ahora, de mozos alucinados. yo creo que la gran transformación de Artigas, que se ve que era muy inteligente y muy aragonés en su manera de ser, ¿no? Un hombre recio desde ese punto de vista en su personalidad. Fue fundamental, se fue haciendo en la visión de lo que era la campaña nuestra cuando va a los blandengues. Cuando se deciden a ir a los blandengues por algo es. Sabemos tan poco de la vida de Artigas, en verdad no sabemos nada. Eso es lo que yo casi le iba a interrumpir para plantear que no en Artigas hay nada. dos momentos de misterio.
Uno es el de su juventud, Es su sabemos juventud. poco y nada, ¿verdad? Y la A otra es el veces